días pasados me asombraba porque en esto de scrollear en nuestro celular, ¿sabes qué es scrollear? ¿Qué es Cuando eso? pasé así, ¿viste? En Instagram veía un corte de una entrevista que le realizaba María Laura Santillana a Santiago Bilinkis, en donde relataba que hoy los jóvenes tienen cada vez menos sexo en pareja, menos relaciones sexuales en pareja, pero por el contrario, se incrementa el consumo de material erótico, material sexual. Vamos a aprovechar que está María Victoria Güemes, sí, psicóloga, con nosotros. Así nos ayuda a pensar. Vamos a pensar un poquito qué está pasando y si esto es tan real. Sí, hay, cada tanto aparece en esto. Sí. No. Yo le iba a agregar a lo más allá de las relaciones personales, por llamarlo de alguna forma, también la comisión de delitos, de la pedofilia, de lo que está pasando, las investigaciones. No hay que ir tan lejos, aquí en Santa Fe, ¿no? Totalmente. Sí, y porque en general cada tanto surgen investigaciones o entrevistas o a veces artículos que hablan de lo problemático de la pornografía. Lo que pasa es que con esto muchas veces está muy entrelazado en posturas más moralistas del consumo, no consumo, si está bien, si está mal. Entonces se empieza a mezclar un poco lo que pueden ser delitos contra infancias, contra menores, el acceso que tienen los menores a cierto material. Entonces a veces nos asusta decir, uy, se está consumiendo más material pornográfico, pero porque hay más disponibilidad también. Hoy es mucho más fácil acceder que hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces, por ahí yo intento correr un poco en este análisis, bueno, ¿qué es lo que pasa con el consumo de la pornografía? O si la pornografía es buena o mala, linda o fea, sino la falta de educación sexual que siguen teniendo nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestras niñas, que no les permite poder identificar el material al que acceden y obviamente no tienen formado un criterio adecuado para poder interpretar lo que consumen. Ahí sí se vuelve problemático o podemos pensar que tiene alguna consecuencia negativa a nivel psicológico, emocional, sexual para los jóvenes. Sin ir más lejos, hace muy poquitos días un informe de análisis en internet ubica a Pornhub como la tercera página más visitada en la Argentina. Sí. Más visitada, es una página de porno. Totalmente. Sí. Bueno, uno ha leído hace pocos meses atrás en el diario La Capital cómo funciona el sitio OnlyFans, en donde más allá del contenido, lo que supone es una oportunidad de trabajo para aquellos que ingresan a esa plataforma. Iba a decir mujeres, pero también hay hombres, ¿no? Sí, principalmente es como una oportunidad para muchas mujeres para crecer o tener algún recurso económico que de otra manera no. Entonces acá necesitamos un análisis también de por qué pueden estas chicas, a veces adolescentes, acceder y qué información tienen y qué resguardo y qué capacidad tienen para analizar las consecuencias. Y sí, es una oportunidad laboral para muchas. ¿Qué pasa con los jóvenes que no tienen sexo en pareja? O por lo menos ha disminuido esa propensión a tener sexo en pareja. Bueno, esto en realidad no es tan exacto. Lo que pasa es qué material acceden, qué les propone ese material y qué capacidad tienen nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, para discernir entre lo que le ofrece el material y lo que pueden llegar a concretar en un encuentro real. Y qué oportunidades reales tienen también nuestros adolescentes de concretar o jóvenes de concretar encuentros. Al menos yo desde la clínica no escucho que haya disminuido los encuentros entre personas. Por ahí sí hay como más consumo, más de entretenimiento, más lúdico podemos decir, porque hay más acceso a material. Ahora, Victoria, esto no ocurre únicamente con la relación sexual, sino que con la relación personal pasa esto. O sea que no se centraliza únicamente en una cuestión del sexo, sino que esto tiene que ver en las relaciones amistosas, en las relaciones personales, en una mesa familiar, en una mesa de amigos, donde cada uno está con el celular y ni siquiera hay un contacto con el otro. Por supuesto. O sea, no se limita únicamente al sexo, ¿no? No, la sexualidad quizás venga a representar un poquito lo que nos pasa en
esta individualidad al extremo en el que vivimos y la falta de redes, de contacto, de oportunidades, de tiempo de ocio de las personas para vincularnos socialmente y qué posibilidades reales tenemos y qué recursos para permitirnos a veces vincularnos socialmente. Entonces sí empieza a ser un problema que nos aísla, quizás un recurso que en algún momento nos sirve para entretenernos y después puede ser que a muchas personas los termine aislando un poco más. Recién mencionabas qué posibilidades concretas hay de relacionarse o concretar esos encuentros sexuales. No hay un exceso de histeria, de histeriqueo, pero no lo voy a poner en los adolescentes, ¿no? Quiero ponerlo en todos los rangos etarios. Esto de estar hasta ahí, y a la hora de concretar surge algún inconveniente, algún contratiempo que impide que se concrete y volvemos otra vez a ese histeriqueo. Sí pasa. Y eso yo vuelvo sobre lo mismo, que es la falta de educación sexual que seguimos teniendo, porque eso es parte de lo que se trabaja en distintos niveles, con la comunicación, con la asertividad, con el conocimiento del propio cuerpo, de los límites, de las posibilidades, de la interacción entre personas, que es educación en afectos, en emociones también. La educación sexual tiene mucho de eso. Entonces, las personas nos encontramos hoy, vamos a decir, quizás sí, un poco más jóvenes, pero también personas de 30, 40, 50, 60 años, con mayor disponibilidad, con mayor posibilidad de conocer a través de una aplicación de citas, por ejemplo, de interactuar o de conocer a alguien desde la comodidad de nuestro hogar. Sentados, tirados en el sillón, estamos chateando con alguien. Pero después ese deseo no se concreta, no se materializa, porque tiene que ver con esta falta de habilidades que muchas personas tienen. ¿Es falta de habilidades o es temor? Las dos cosas, pero habilidades para enfrentar esa ansiedad típica que puede dar la etapa del cortejo, por ejemplo, que es una ansiedad normal para la mayoría de las personas. ¿Y no crees que hay determinados prejuicios sobre la educación sexual? Digo, porque en Santa Fe todavía no se pudo aprobar una ley de LESI, bueno, se refleja en una ley nacional, pero bueno, hay que decir, no, esta es una cuestión familiar y no debe enseñarse en las escuelas. ¿Qué opinas? Sí, a mí me preocupa. Y vuelvo ahora, cuando hablamos de los niños y de los adolescentes y qué pasa, y cada vez más chiquitos acceden a el material electrónico, digamos, a una tablet, a un celular, y muchos padres, muchas madres, muchos cuidadores controlan el uso que hacen desde los primeros años, a ver qué miran, y después por una cuestión de comodidad, de ignorancia, de negligencia, lo dejan librados al cuidado de ellos mismos. Y a los 6, 7, 8, 10 años no tienen la capacidad de autorregular, porque no tienen las herramientas para regular el consumo que usan. Entonces, obviamente que les llega mucho más material que no saben procesar, que no pueden, que no tienen la capacidad. Entonces sí empezamos a tener un problema con la falta de educación. Entonces esto de dejar librado a la familia para mí es un problema mayor que tenemos. Porque muchas familias no tienen las herramientas o no han tenido educación o sus experiencias no alcanzan para formar a un niño que hoy se está criando en este contexto, a una niña que está a un scroll de conseguir a alguien, no tienen las herramientas muchos padres, muchas madres para ayudar a sus hijos a evitar un abuso o un ciberabuso. Entonces digo, esto es peligroso cuando no tenemos eso, y esto es mucho más peligroso que si miran o no miran pornografía. El problema no es que lo miren, el problema es que no saben qué hacer con ese material al que accedieron y cómo interpretarlo, cómo digerirlo. O el contenido que ellos mismos agregan en estos encuentros, el famoso grooming, que uno después aparecen amenazados, no saben cómo resolver la cuestión, terminan cediendo ante la presión, es difícil denunciar. Sí, se sienten estafados, por supuesto, viven muchísimas violencias y no tienen un espacio de contención donde poder ir a, vamos a decir, denunciar, pero a veces es encontrar a alguien que pueda acompañar, cuidar, y sí, muchas veces se ven atemorizados, pero porque no tienen los recursos para hacerle frente a eso, ni pueden ver o valorar el alcance o las consecuencias de compartir ciertas imágenes. Eso no tienen las herramientas, no podemos pretender que a los 7, 8, 9 años puedan dimensionar ese nivel de consecuencias. María Victoria, gracias, gracias por estar aquí. Bueno, Guillermo, nos despedimos. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo lunes, lo dije bien, lunes, a partir de las 22 después del noticiero estamos nosotros aquí en Par de Haces. Los invitamos a acompañarnos la semana venidera. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias.